Hola a todos, qué lindo poder encontrarnos una vez más y poder compartir de esta manera. Quiero decirte algo, quiero grabar un video corto, muy corto, porque sé que estamos llenos y saturados de videos. Videos que nos aburren, videos que no nos gustan y videos buenos también. Yo espero que esto sea del grupo, este video espero que no sea de los que te aburren. Pero quiero hacer algo cortito, preciso, conceptual y práctico para llevarlo a la mano. A diferencia de otros videos que yo he grabado anteriormente en relación a Juan, este video quiero que sea muy sintético y algo que nos llevamos a la mano. ¿Está bien? ¿Te parece bien la idea? Bueno. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 y capítulo 6 vamos a ver en este y en el próximo video. Y vos sabés qué interesante cómo en esta parte de Juan empieza a verse algo diferente y empezamos a ver la oposición y el rechazo del verbo encarnado. Ese verbo del cual venimos hablando, ese verbo que descendió desde los cielos, que tomó forma de hombre y vimos al verbo conectado con la humanidad, conectado con Nicodemo, con la mujer samaritana, esos diálogos que empieza a entablar con la gente, a manifestarse y a revelar el reino de los cielos en la tierra. Ahora vemos cómo ese verbo se vuelve un poco controversial, ¿verdad? Porque empiezan los conflictos que se provocan con los líderes religiosos. ¿Y por qué ocurren estos conflictos? Bueno, te voy a mencionar algunos puntos que ocurren en estos capítulos que vamos a ver ahora. Por ejemplo, una de las cosas que genera conflicto con el liderazgo de Israel, con los líderes religiosos, es que Jesús trabaje el día sábado, cuando esto sería algo totalmente inaceptado en la cultura religiosa. Manifiesta abiertamente su relación directa con Dios, una relación filial de padre y de hijo, esta unión que hemos estudiado ya. Él se manifiesta y esto genera mucho conflicto. Manifiesta que su actividad está vinculada con el trabajo del padre. Ya era crítico o ya es crítico que él se manifieste como un hijo de Dios. No solamente eso, sino que él manifiesta que su actividad está ligada con la actividad de Dios el Padre. Es crítico y empiezan los conflictos porque invitan a que crean en Él y que si creen en Él tienen vida eterna. Otra manifestación impresionante para el judío decir que el que cree en Él tendría vida eterna. Él manifiesta de sí mismo en el versículo 5 que Él tiene vida en sí mismo y no solamente eso, sino que puede comunicar vida al creyente. Él es Dios y puede hacer lo mismo que Dios hace. Capítulo 5, verso 22 dice que Él tiene la capacidad de juzgar. Y no solamente eso, sino que el Hijo merece la misma honra que el Padre, como lo vemos en el versículo 23. Para que todos honren, dice el verso 23, al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió. Vaya si son declaraciones conflictivas para los líderes religiosos de ese momento. El verbo se estaba manifestando en carácter y esencia, y esto estaba generando un conflicto bien interesante en toda la esfera religiosa y liderazgo religioso de Israel. Bueno, esto es parte de lo que Juan va a transmitir en estos próximos capítulos, cómo crece y aumenta la oposición a este verbo encarnado que venimos estudiando en estos pasajes. Él se va a manifestar y yo quiero que juntos podamos reflexionar aspectos eh, más personales de lo que vemos en el capítulo 5. Yo quiero hacer en esta pequeña conversación o reflexión
Yo quiero hacer una mirada más personal, ¿no? A mí me encanta estudiar realmente el libro de Juan, estudiar, eh, bueno, me gusta profundizar y analizar, pero al leer este capítulo, para mí, yo quiero rescatar dos cosas que para mí fueron muy buenas y creo que para vos y para usted pueden ser también igualmente buenas. Quiero referirme eh, al milagro en el estanque de Bethesda. Yo, la verdad que me gustó mucho este pasaje y quiero referirme a él, tomar algunas reflexiones y consideraciones, pero quisiera que consideremos desde un punto de vista personal. Solamente repaso que era un día de fiesta o en un entorno de una fiesta judía. Jesús se dirige hacia Jerusalén, lo vemos en el capítulo 5, y ahí ocurre algo muy especial, va a ocurrir otro milagro. Jesús va a llegar a un lugar que se llama la Puerta de las Ovejas, en donde hay un estanque llamado de Bethesda. Jesús se encuentra con mucha gente que estaba ahí, particularmente posiblemente un paralítico, y ustedes saben la conversación que Jesús tiene con él. Eh, Él se acerca a ese estanque donde aparentemente en algún momento venía un ángel y movía las aguas y el primero que se largaba recibía sanidad. Y ahí está este paralítico que le cuesta llegar a ese estanque y Jesús lo confronta y le dice, ¿vos querés ser sano? Y él le dice, sí, claro, quiero ser sano, pero hace muchos años que estoy en esto y nadie me ayuda. Y Jesús hace el milagro. Jesús hace el milagro y le dice, toma tu lecho y anda. Y ahí ocurre algo muy puntual, que es la primera reflexión que quiero hacer de esta historia. Versículo 10. Después de haber ocurrido el milagro, la primera reflexión tiene este título para mí: no es lícito llevar tu lecho. La primera reflexión de la historia de Juan, cuando habla del milagro del paralítico en el estanque de Bethesda, le he llamado este título: no te es lícito llevar tu lecho. Fíjate qué interesante, acompáñame a ver el versículo 10 del capítulo 5. Después que ocurre el milagro, dice la Biblia que el paralítico se levanta después de mucho tiempo, se levanta, agarra su lecho, porque es lo que le dijo Jesús, su cama, su camilla donde él estaba. Dice la palabra que el verso 9, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y aclara muy bien Juan acá, y era el día de reposo. Jesús hizo un milagro un día de reposo. Y fíjense que el versículo 10, los judíos que estaban viendo aquella situación, dice, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y la verdad que a mí me resaltaba, ¿no? Es como si se me hubiera resaltado con un felpón amarillo en la Biblia cuando leía esto: no te es lícito llevar tu lecho. Reflexión número 1 de este milagro. La verdad que a mí me sorprende, porque por más que hubieran sido religiosos y fieles guardianes de la ley y del cumplimiento de la ley, la verdad me cuesta muchísimo pensar que la primera reacción después de ver a este señor, que probablemente no fue desconocido para nadie, dice la Biblia que 38 años se pasó él con esta situación. Me imagino que no hubiera sido alguien desconocido. Todos caminamos por la peatonal de Tucumán y no hace falta que pasen 38 años, pero nos llama la atención ese muchacho que está en la plaza con una botellita, que tiene unas ganas de cantar impresionante, y él golpea su botellita y todo lo que pasamos por ahí lo vemos. Lo vemos, o al señor que vendía cubanitos, ¿se acuerda que tenía el moño? Son personas que en la calle nos llaman la atención porque están siempre haciendo algo particular.
Y yo no creo que haya pasado desapercibido para los líderes religiosos la presencia de este señor. La presencia de este señor que por 38 años estuvo paralítico. Y él dice que siempre iba al estanque a esperar que algo ocurriera. Me llama la atención que los líderes religiosos, lo primero que hayan dicho es juzgar. No te es lícito llevar tu lecho, porque es día de reposo. ¿No hubiera sido más natural que se alegraran por semejante milagro recibido? ¿No hubiera sido mucho más esperable que vinieran estos líderes religiosos y dijeran, no sé, le pongamos José, José, qué bueno que te sanaste, qué bueno que estás caminando, contame qué ha pasado? Sin embargo, el pasaje omite cualquier tipo de expresión positiva frente al milagro y lo que destaca claramente es esa actitud de juicio. No te es lícito llevar tu lecho. ¿Saben qué, amigos? Yo reflexionaba mucho sobre esta frase y para mí fue una gran lección y es una gran lección y creo que todos podemos pensar en sobre esta situación, cómo muchas veces pasamos desapercibido cosas que son mucho más importantes, y nos centramos en aquellas cosas que no son importantes. Para los judíos, el sábado era lo principal. Por eso dijeron, no te es lícito llevar tu lecho. Lo importante para los judíos era la ley y no el milagro. Lo importante para estos líderes religiosos era cumplir la norma, la apariencia de piedad, y no el tremendo milagro que acababa de ocurrir. ¿No te pusiste a pensar cuántas veces vos y yo podemos llegar a tener, como esos líderes, actitudes de juicio que se enfocan en la apariencia externa y nada tiene que ver con el milagro que ocurrió? Yo creo, mi amigo, que Dios nos interpela con esta frase. No te es lícito llevar tu lecho. Yo creo que a veces pecamos por mirar cosas que no son primarias, olvidando los milagros que van por atrás. Yo recuerdo que a veces hemos tenido comentarios tristes y desafortunados sobre personas en nuestro medio que, dejando de considerar el milagro, hemos puesto nuestros ojos en detalles. Yo me acuerdo que cuando estaba en el grupo de jóvenes, había alguien que era nuevito, que había aceptado a Cristo. Sin embargo, su manera de hablar, su manera de vestir, el color de su pelo, no era el adecuado, entre comillas, no era el adecuado para un creyente quizás. Y lejos de mirar el milagro de este muchacho que había tenido un encuentro con Jesús, muchos hemos sido tentados a mirar su color de pelo, su manera de hablar, su forma de vestirse. Y quizás llegar a emitir con pensamientos, incluso mirá lo que te digo, con pensamientos, juicios muy parecidos a decir, no te es lícito llevar tu lecho, es día de reposo, dejando de lado lo más importante, que era el milagro que acababa de ocurrir. En esta primera reflexión, no te es lícito llevar tu lecho. Dios nos ayude a entender y a reflexionar en nuestra mente y corazón. ¿Cuántas veces como hijos de Dios podemos tener esas actitudes que solamente buscan una apariencia de piedad y se olvidan de las cosas importantes que están atrás, como el milagro que acaba de ocurrir? Y para terminar, quiero enfocarme en el milagro. Quiero enfocarme en este muchacho, que en esta segunda reflexión, el título que se me imaginaba es: cuando me paso tiempo o mucho tiempo
esperando el movimiento del agua. ¿No te sentís a veces identificado con este paralítico que se pasa años esperando el movimiento del agua? ¿No te pusiste a pensar en situaciones en las cuales vos y yo nos pasamos días, meses, años esperando el movimiento del agua y nada ocurre? Y nos preguntamos, ¿qué pasa que no llegue el milagro? ¿Qué pasa que no llegue el milagro? ¿No hay situaciones en tu vida en las cuales decís, hace tiempo que espero el movimiento del agua en esta área de mi vida, en esta relación, en esta situación que estoy viviendo, y el agua no se mueve? Yo quiero tirar algunas reflexiones que nos ayuden a pensar en esto, ¿no? La primera reflexión en relación a cuando pasamos tiempo esperando el movimiento del agua, yo creo que es cruel a veces pensar en que pasamos tiempo esperando el movimiento del agua y a veces pareciera como el paralítico que uno tiene que llegar primero. Uno tiene que llegar primero, como si fuese una competencia, ¿no? Y a veces me pongo a pensar en situaciones como muy puntuales, ¿no? Espero hace años que se dé una situación de cambio en mi trabajo y esperando que el agua se mueva en algún momento, que se solucione una relación poco saludable que tengo con mi jefe, y estoy esperando que el agua se mueva y nada ocurre, y parece que alguien tiene que llegar primero. Yo la verdad que pensando en la historia del ángel y del paralítico y el agua que se mueve, digo, ¿qué ángel? No sé, medio ingrato, ¿no? Medio cruel. ¿Por qué el ángel haría un milagro con un agua que se mueve solamente con uno? Con el que llegue primero. ¿Por qué? Si tiene algo para dar, que se lo dé a todos. ¿Por qué alguien tiene que llegar primero? Yo no sé. No sé qué pasó en este estanque, la verdad no lo sé, me molesta, de hecho me molesta esa situación de decir por qué él hacía un milagro y solamente uno, el que llegaba primero, de tanto en tanto, como dice la Biblia. Yo a veces me siento así, como que estoy esperando el movimiento del agua. Y parece que estoy corriendo una carrera para llegar primero en conseguir cosas en mi vida, en el trabajo, conseguir cosas para alcanzar. Y corro y corro para llegar primero, pero el agua no se mueve. O si se mueve, no me toca a mí. 38 años esperó este señor. No solamente a veces siento que tengo que llegar primero o esperar que el agua se mueva, sino que a veces pasa mucho tiempo y el desgaste que eso significa para mí, esperar mucho tiempo. Fíjate que este hombre pasó toda su juventud esperando que el agua se mueva. 38 años, una edad, no sé cuántos años habrá, supongamos que él nació así, los 38 años más jóvenes de su vida, más productivos de su vida, lo tuvo que pasar en esta situación triste. Como que pasó su vida en una situación triste, pasó tiempo, mucho tiempo, esperando que el agua se mueva. No solamente la lucha de no poder llegar primero, sino mucho tiempo sin poder llegar. Y fíjate cuando Jesús lo interpela con la pregunta, ¿quieres ser sano? Él respondió como quejándose, no tengo ayuda. Y cada vez que quiero hacerlo, otro llega primero que yo. Y yo creo que muchas veces nos sentimos solos esperando que el agua se mueva. Y creo que a veces podemos estar solos, esperando que el agua se mueva. ¿Qué falta para que se dé el milagro? ¿Qué falta para que el agua se mueva? ¿Qué pasa para que cambie una realidad de mi vida? ¿Qué falta para que el matrimonio con el que estoy dé una vuelta de rosca para mejorar mi relación con mi esposo y mi pareja? ¿Qué falta para que yo disfrute de ir al trabajo todos los días y no tenga que sentirlo como una pesada carga
que significa vincularme con ese jefe, con esa relación, con ese trabajo que me tocó. ¿Qué falta para que pueda disfrutar más de la vida? ¿Qué falta para que yo me levante con ganas de vivir todos los días? ¿No sentís que a veces estás buscando que el agua se mueva en algún área de tu vida y el agua no se mueve? Y el tiempo sigue pasando. Y como si alguien te preguntara y encima decís, che, no hay nadie que me ayude. Nadie me ayuda a llegar. Estoy solo. Me siento solo. ¿Qué falta para este milagro? Jesús lo interpeló al paralítico y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y fue ahí cuando se entabló una conversación bien especial entre Jesús y este señor. Él empezó a manifestarse. Y una de las cosas que yo veo en su manifestación es que hubo una actitud de humildad, que quizás es lo que vos y yo necesitamos en este tiempo. Una actitud de humildad, de decir, yo soy un necesitado. Yo soy alguien que está esperando que el agua se mueva. No solamente eso, sino que la actitud de humildad lleva a reconocer la limitación y la impotencia. Cuando yo puedo expresar humildemente que estoy limitado, que algo me falta, que estoy esperando que el agua se mueva en algún sentido, en algún área de mi vida, yo puedo ser vulnerable y expresar ante otros mi limitación y mi impotencia. Y también otra cosa que veía es que este muchacho supo expresar su necesidad a Jesús. ¿Cuántas veces nos falta tiempo de dedicarnos a buscar a Dios y expresar nuestra necesidad? La vez pasada hablaba con un hermano, le expresaba un poquito mi angustia y mi preocupación en relación con el trabajo, con toda esta situación difícil que nos tocó vivir, cómo se nos había reducido el trabajo. Y él me hizo una pregunta. Fernando, tengo una pregunta. ¿Cuántas obras necesitas para que te vaya bien? Y la verdad que me quedó choqueado con la pregunta, no sabía qué responder, porque seamos concretos, vamos a pedirle a Dios, ¿cuánto trabajo necesitas? ¿Cuántas obras necesita tu empresa para que todo marche bien? Y yo creo que muchas veces no oro así, no soy tan práctico, no soy tan dependiente, quizás no soy tan humilde, quizás no soy tan vulnerable para reconocer mi necesidad. Y por eso el agua no se mueve. Y por eso quizás el milagro no ocurre, no lo sé. Solamente yo veo en este hombre 3 características. Una humildad, ser vulnerable de poder expresar su limitación y su necesidad. Y aprender a comunicar mi necesidad a Jesús. Lo que el agua no hizo, lo hizo la palabra de Jesús. Levántate, toma tu lecho y anda. Dios siempre busca la iniciativa para restaurar y hacer que nuestra vida funcione un poco mejor. Lo que el agua no hizo, el poder de la palabra de Jesús sí lo pudo hacer. ¿Hace cuánto estás esperando vos que el agua se mueva? ¿Hace cuánto yo estoy esperando que el agua se mueva? Intentando una carrera llegar primero a no sé dónde. Sentir que pasé mucho tiempo y mi juventud buscando que el agua se mueva en algo de mi vida. Sentirme solo, que nadie me ayuda. Hoy tenemos una oportunidad única de humildemente acercarnos a Jesús y expresar, Señor, lo que el agua no pudo hacer. Necesito que tu palabra lo haga. Mi oración en esta hora es decir, Señor, ayúdame y ayúdanos a tener la humildad suficiente para buscarte y esperar que esa palabra de Jesús, declarada en nuestras vidas, haga el milagro que a veces el agua no puede hacer. Yo te animo a que vos y yo podamos humildemente buscar a Dios en esa situación de nuestra vida,
que hace tiempo estamos esperando que el agua se mueva. Hoy la palabra de Dios lo puede hacer. Solo su poder tiene una autoridad para cambiar ya las situaciones. Vamos a animarnos, amigos. Vamos a animarnos, hermanos, a buscar a Dios y a pedir que Él obre el milagro que estamos necesitando en este tiempo. Te mando un gran abrazo. Dios te bendiga y te abrazo a la distancia. Te extraño, ¿eh? La verdad que te extraño un poco para darte un abrazo y disfrutar de estar juntos. Pero hoy en esta reflexión que Dios nos anime y nos entusiasme a no ser de esos hombres que juzgan. No te es lícito llevar tu lecho, a poder mirar el milagro que hay detrás de esto. Y en nuestra posición personal, a poder buscar y clamar que el agua se mueva en algún área de nuestra vida. Si te parece, puedes compartirnos algún motivo de oración. Necesito que el agua se mueva en esta área de mi vida. Compartínoslo y podemos orar juntos y esperar el milagro. Te mando un gran abrazo, Dios te bendiga y te quiero mucho.